Hoy toca un tema guay que me hace bastante ilu. Toca hablar de un señor cuyo nombre se convirtió en el sinónimo mismo del escapismo, Harry Houdini. Vamos a hablar un poco de su vida, de los trucos que hacía, que eran espectaculares y eran una ida de olla. Ya que hablaremos de tantos trucos que van a salir bien, el top de Miriam hablará de trucos de otros que han salido bastante mal. También tendremos, por supuesto, aparte del top, las noticias tróspidas que sé que os encantan. Es así que espero que estéis cómodos en el sofá, en lugar de estar encadenados en algún tanque de agua o demás, porque este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, feliz puto martes, harlowesses, sandungueros, sandungueras y gente bonita de los martes. ¿Cómo estáis, gente? ¿Qué tal? Harry Houdini, uno de los iconos más fascinantes del siglo XX. Un tío que llevaba el riesgo, bueno, el espectáculo, ¿no? Y el riesgo al mismísimo límite y que aún hoy en día lo ves y sigue impresionando. Pero bueno, ¿quién era el hombre detrás del nombre? Pues hoy vamos a hablar de la vida de Eric Weiss, el inmigrante judío que se reinventó como Houdini, pues hizo que todo el mundo supiera lo que era el escapismo. Nació en Budapest en 1874, a familia humilde, la verdad no tenían muchos posibles. Su padre, Meyer Samuel Weiss, era rabino y su madre, Cecilia Steiner, era una mujer que siempre creyó en su hijo, siempre apoyó las aspiraciones o los sueños de su hijo. Y con apenas 4 añitos, Eric y su familia cruzan el Atlántico para empezar de cero en los Estados Unidos. Se instalan en Appleton, Wisconsin, y ahí, pues, el aún pequeño Eric aprendió a hablar inglés, trabajó en una fábrica y entre turno y turno soñaba con hacer algo grande, escapar de esa monotonía pobre que tenía. Tampoco tuvo una infancia realmente fácil, los primeros años siendo una familia muy pobre. Como veremos después, esa pobreza le dio mucho carácter. Es ahí en Wisconsin donde acabaría dando sus primeros pasos con el tema del espectáculo. Montó con los amigos del barrio un circo improvisado. Aquí Eric hacía de trapecista, era un chaval que ya le echaba huevos. Pues el giro de verdad ya llegaría varios años después, cuando ya estaba en Nueva York, se mudó con su familia a Nueva York, encontró trabajo en una fábrica de corbatas y allí conoció a Jacob Hyman, que era un compañero aficionado a la magia que le habló de un libro que le cambiaría la vida. Las memorias de Jean-Eugène Robert Houdin, el francés considerado padre del ilusionismo moderno. Claro, a Eric le flipaban las historias de este señor, decidió adoptar su apellido como homenaje, aunque con un toque personal, al ponerle el ahí al final. Se dice, esto no lo sé seguro, pero se dice que, creyendo erróneamente que en francés ponerla ahí al final significaba un como o similar a. Y así sale Harry Houdini, el nombre artístico que llevaría durante el resto de su vida. Pero claro, las cosas pues tampoco eran sencillas. Houdini actuaba en ferias ambulantes y dime museums, que son como esta especie de freak shows ambulantes, como locales de curiosidades que por unas moneditas podías ver de todo. Pues esto estuvo trabajando ahí junto a su hermano Theo y luego con su amigo Jacob Hyman. Hacían números clásicos de magia, con cartas, con monedas, pero eso realmente no te hacía destacar en una Nueva York que estaba llena de artistas callejeros y que aquello era una explosión. Así que necesitaba algo más que le hiciera distinguirse, que le hiciera ser único. Y lo encontró, vaya si lo encontró, en el escapismo. Aprovechando los conocimientos que tenía de cerrajería, porque trabajó en una ferretería durante su adolescencia, pues inventó un acto en el que él se liberaba de unas esposas y unas cadenas ahí delante del público. Esto se haría ya lo grande en Coney Island, famoso distrito, parque de atracciones de Nueva York. Que por cierto, allí es donde conoce a Wilhelmina Ranner. Wilhelmina, siempre me ha gustado ese nombre. Wilhelmina Ranner, una joven bailarina y cantante. Se casaron en 1800
1894 y además de ser su esposa, Bess sería también su compañera de escenario. Perfeccionaron juntos un número llamado La Metamorfosis, en el que Houdini era atado, metido en un saco y encerrado en una especie de baúl. Y tras dar 3 palmadas, Bess abría el baúl y Houdini aparecía libre mientras que ella se quedaba atrapada en su lugar. Era una historia rara. Y esto tenía una coreografía milimétrica. Se usaban llaves escondidas, trampillas, con herramientas ocultas y hacía falta una sincronización perfecta porque si no alguien se podía hacer daño, podía ser bastante peligroso. Lo más revolucionario no era el truco en sí, que también, sino el enfoque que Houdini daba a estas cosas. Él no quería solo hacer la actuación, él quería hacer la actuación y dar el espectáculo. Y entonces se promocionaba retando a la policía local de los sitios donde iba a que lo encerraran. Y en cada ciudad se presentaba ahí en comisaría, les decía: espósenme y enciérrenme, y si no escapo en 10 minutos pagaré la multa. O sea, el tío era chulo además, el tío iba ahí y te vacilaba. Los agentes no se lo creían y solían aceptar, y Houdini pues siempre se escapaba, con la cara de bobo de todos. Los periódicos publicaban la hazaña y así, pues sin gastarse un pavo en publicidad, llenaba teatros aquí el amigo. No todo va a ser gloria. Durante bastantes años el matrimonio, Houdini pues malvivió actuando en tabernas y circos de mala muerte por 4 duros, hasta que en 1899 el productor Martin Beck lo ve escapándose de unas esposas en directo en un teatro en Minnesota y le ofrece un contrato para el circuito de vodevil. Y esto pues ya marcó el ascenso imparable. A partir de aquí ya fue meteórico en Europa, vacilaba a políticos de Londres, de París, de Moscú, en Alemania. Un periódico lo acusó de sobornar a un policía para hacer un escape. Houdini lo demandó y ganó el juicio, abriendo una caja fuerte del juez en pleno tribunal, se dice. Lo he visto escrito en varios sitios, no sé lo verdad que será, pero me parece impresionante si esto fue así, lo tenía que poner. Y aparte, de mago era un maestro de la narrativa. Cada escape, cada actuación que hacía era una cosa, un drama de vida o muerte, con una tensión que pa' qué, como por ejemplo el número este del bidón de leche. Lo llenaban de agua, lo encerraban ahí dentro con candados, él se escapaba de ahí y claro, los carteles de estos actos decían: el fracaso significa la muerte por ahogo. Es decir, esto no era simple teatro o simple espectáculos. Él necesitaba creer en el peligro para que la gente pudiera creer en el peligro también. Pues es un estilo y una forma de hacer las cosas que luego pues ha seguido viva, ¿no? Mira, por ejemplo, David Copperfield, que además tiene varias herramientas de Houdini en su colección. Puede ser una leyenda, puede ser lo que sea, pero ante todo fue una persona pues con las circunstancias de su tiempo al final. Inmigrante que llegó pobre, que usó su habilidad, su ingenio para convertirse en algo más grande, para vivir bien. Y ahí veremos, ¿no?, en las próximas secciones de hoy cómo este niño húngaro se convierte en una leyenda. Cómo luchó contra mediums fraudulentos y cómo incluso después de muerto siguió, hizo otro truco más. Una de sus frases que dice: lo que el ojo ve y el oído oye, la mente lo cree. Creo que es una muy buena frase para empezar esto. Porque Houdini precisamente dedicó su vida a eso, a engañar a la mente, a hacerte creer cosas que no estaban ocurriendo, que no estaban ocurriendo como tú las estabas viendo, más bien. Me gusta mucho también esta frase, que es para entender cómo un hombre como este logra escapar de absolutamente todo: cadenas, cárceles, ataúdes. Primero hay que saber de qué huía, y la respuesta está precisamente en sus primeros años: la pobreza. Eric Weiss, el nombre real de Houdini, llega a Estados Unidos en 1878 con solo 4 años. Su familia, como tantas otras, buscaba una vida mejor, lejos de la Europa del siglo XIX, que además estaba bastante tocadilla por el antisemitismo y la crisis económica, y se instalan en Appleton, en Wisconsin. Y allí su padre en este pueblo ejerció como rabino, pero no fue nada fácil tampoco la vida allí, porque Eric, que era muy pequeño, todavía no hablaba inglés. En su casa se hablaba yiddish y alemán, pues había una lucha ahí por la integración. La familia entera, que se apellidaba Weiss, que se cambió a Weiss con 2 S después, luchó mucho por integrarse realmente. Y la madre tuvo que esforzarse un montón, porque el padre luego perdió su puesto como rabino. O sea, literalmente cayeron en la indigencia prácticamente. Eric no tuvo una infancia feliz a consecuencia de eso, ni feliz ni convencional. A los 9 años, bueno, esta foto es de un niño random, pero trabajaba así. A los 9 años trabajaba vendiendo periódicos y limpiando botas, o sea, lustrando zapatos en Nueva York. Bueno, ahí se mudaron en 1887, pero incluso estando así, en la miseria, en esa cárcel que es la pobreza, que es la miseria, siempre se encuentra un hueco para soñar, un hueco para la fantasía. Y con un grupillo de amigos del barrio organizó una especie de circo callejero donde él hacía de
este trapecista. Lo llamaban Eric, príncipe del aire, y aunque eran acrobacias muy básicas, muy rudimentarias, ya tenía un primer escenario. Hicieron un circo callejero los colegas, que esto se dice pronto. Pero claro, la gloria, el primer giro gordo más bien viene en la adolescencia. A los 17 años entra a trabajar en una fábrica de corbatas y allí conoce a su compañero Jacob Hyman, que era un joven que era tan pobre como él, igual de soñador que él también, y tenían una obsesión los dos, que era la magia. Y entonces Hyman le habló de este libro que Eric devoró página a página, Memorias de Robert Houdin, la autobiografía del ilusionista francés, y ese texto era a la vez un manual de trucos, pero a la vez un manifiesto sobre el ilusionismo, sobre la magia, incluso sobre el escapismo. Le cautivó. Él podía ver cómo el señor Houdin había elevado la magia desde los mercadillos donde se solía hacer hasta los grandes teatros de París, una magia elegante, una magia tecnológica y muy psicológica. Él se quedó flipando, diciendo yo quiero hacer esto también. Y vaya si lo hizo, vaya si lo hizo. Decidió entonces que él también iba a ser mago y en honor a este señor que le abrió los ojos, pues se rebautizó como Harry Houdini. Y bueno, pues ya teníamos el nombre artístico. Quería ser más grande que su maestro. Por supuesto, y como en todo, los inicios son siempre durísimos. A finales del siglo XIX, Nueva York realmente estaba llena de magos callejeros, de mentalistas, de charlatanes, de supuestos mediums, y Houdini y su hermano Theo, que más tarde adoptaría el nombre de Jardín, actuaban en estos circos ambulantes que os he dicho, ¿no? Los Time Museums. Eran como locales de... Bueno, algunos ambulantes, otros no, pero eran como locales de curiosidades, donde podías ver desde la mujer barbuda hasta ilusionistas de tercera. Y ahí fue cuando se planteó lo del escapismo. Él quería salir de esa mediocridad. Él había trabajado ya en una ferretería, sabía de cerraduras, de cerrojos, de mecanismos. Eran conocimientos técnicos que, además, sumados a la propia habilidad física que tenía Harry Houdini en esa época, porque le gustaba correr, le gustaba hacer gimnasia, pues le permiten crear ese acto. Es un acto de gran exigencia física que además pues tiene mucho truco, ¿no? Con el tema de las cadenas, los cerrojos y demás. Empezó haciéndolo con esposas normales y corrientes, pero empezó a complicar el reto. Que si dobles esposas, que si dobles cerraduras, que si cadenas, camisas de fuerza. El público que veía la magia antes pues como un entretenimiento de estos de la cartita, la monedita, una cosa así muy pasiva, ahora realmente era parte del espectáculo. Se mordían las uñas viéndolo ahí sufriendo, intentando escapar. En mitad de todo esto es cuando conoce a su mujer, Wilhelmina Beatrice Ranner, conocida como Bess. Y dice la historia que en 1894 Houdini y su hermano actuaban en Coney Island, en el famoso parque de atracciones, y pues la chica, que era una cantante de vodevil, muy joven, muy guapa, trabajaba ahí en un número cercano. Y claro, fue amor a primera vista, hubo chispas desde el primer momento. Tan solo 3 semanas después ya se habían casado. Entonces Bess pasó de ser, además de su esposa, su cómplice artística. Ahí los tienes, juntos hicieron el número este de la metamorfosis, lo que os he dicho del saco que se le metía esposado y lo encerraban en el baúl, corría la cortina, Houdini aparecía libre y ella estaba metida dentro del saco. Y era una coreografía que alucinas, porque el público no quería el simple truco de magia, el público ya se estaba acostumbrando a esto, ¿no? Y mientras otros magos eran los de la chistera, la varita y las cartitas, este tío sudaba, forcejeaba, gritaba, o sea, podías ver una tensión real y un drama real, ¿no? Un número peligroso. El público lo adoraba. Ya sabéis, este éxito nunca llega de la noche a la mañana. De hecho, en Chicago una vez tuvieron que dormir en un banco del parque porque literalmente no tenían un puñetero duro para pagar una pensión. Pero Houdini nunca pierde la fe y todo esto empieza a dar frutos más tarde, en 1899, con el productor Martin Beck, que lo vio en Minnesota, y entonces le dieron un sueldo estable, un escenario fijo y digno, una promoción como tocaba. Y ese fue su trampolín. En 1900 Beck lo envía a Europa y Houdini impresiona al público en Londres, en París, en Berlín. En cada ciudad retaba a la policía, en cada ocasión se escapaba, generaba titulares, lo llamaban el rey de las esposas, entre otras cosas. Y claro, pronto pues todos querían ver a Houdini, porque Houdini era el mago imposible. Pero detrás de este número, detrás de este showman, había una persona un poco atormentada y muy obsesionada con el control. Practicaba los escapes una y otra y otra y otra vez hasta el borde del agotamiento, incluso en condiciones extremas o no encontrándose bien para preparar el escape del bidón de leche. Se enterraba en una bañera llena de agua helada, cronometrando cuánto tiempo podía aguantar la respiración ahí. Quería saber el límite físico que tenía pues para poder básicamente llegar hasta el mismo límite en sus actos. Él quería que un mínimo error le pudiera costar la vida y que el público lo supiera. Así que pues pasó de esas ferias polvorientas, de esos mini museos cutres. El niño que limpiaba zapatos en Nueva York acabó reuniendo a gente por
centenares en teatros llenos hasta la bandera. Ahora nos vamos a meter ya de lleno en su época dorada. Ahí ya no solo escapaba de esposa, sino de cualquier cosa literalmente que lo intentara contener. Bidones, celdas de tortura, tumbas acuáticas. No se conformó con ser uno más, no. Él quería ser el mejor, él quería ser el escapista, con mayúsculas. Y yo creo, en mi opinión, que lo ha conseguido, porque cada vez que se habla de escapismo, la figura de Houdini está ahí. Todo empieza en Europa, 1900, Houdini llega a Londres con un contrato mediante Beck para actuar en el prestigioso Teatro Alhambra. Pero los británicos eran muy escépticos, decían, uy, el americano de las esposas, uy, esto tiene más truco que no sé qué. No le pusieron las cosas nada fáciles. De hecho, la prensa misma, desde los propios periódicos, se le retó a demostrar su habilidad en Scotland Yard. Y allí, delante de un grupo de policías expectantes, serios, cruzados de brazos, se dejó esposar con unas esposas supuestamente irrompibles diseñadas por el cerrajero de la prisión, y minutos después salía de ahí como si nada, dejando a los agentes con una cara de alucinados. Y al día siguiente, por supuesto, como debía pasar, como bien siempre pasaba, los periódicos saltaban con el titular: Houdini humilla a Scotland Yard. Podría haber sido cualquiera de esos y seguramente sería uno. Y con un solo truco dejó a los europeos patidifusos. Gracias a Scotland Yard, ya que los periódicos lo retaron. Extendió la gira a Alemania, a Francia, a Rusia. En cada país se repetía exactamente la misma fórmula. En Moscú, por ejemplo, lo metieron en un kibitka, aunque es algo más moderno que es como una especie de vagón de prisioneros. Una celda en la parte de atrás de un carruaje. Pues lo metieron en un vagón de prisioneros que solía transportarlos a Siberia. Y Houdini salió literalmente en segundos. No sin antes hacer la coñita cuando salió: si no hubiera escapado, hubiera terminado en un gulag. Y el público, claro, flipándolo, llenaba y volvía a ver a Houdini en los teatros. Y ya ves, este hombre bajito, delgadino, nervioso, vacilaba constantemente a las fuerzas del orden. Pero ya sabéis que todo éxito tiene un problema. ¿Cuál es? La imitación, en concreto la mala imitación. En cuanto un truco de Houdini se hacía muy popular, decenas y decenas de magos venían ahí detrás a copiar la idea o hacer algo parecido. Así que para mantenerse en la cima, dijo: voy a elevar la apuesta, vamos a ver si os atrevéis a imitar esto. Y en 1908 presenta una de sus creaciones más famosas. Ya la hemos mencionado, el escape del bidón de leche, que era muy simple en apariencia. Básicamente los posaban, lo metían en el bidón lleno de agua, lo cerraban ahí con los candados y él se escapaba. Y el cartel, claro, no dejaba lugar a dudas, pero sí que decían cosas como: si falla, morirá ahogado. Y detrás del drama había técnica, porque era técnica lo que había. Y ahora veréis de lo que va esta foto, que ahora os lo explicaré. El bidón tenía trampillas, tenía una tapa falsa, tenía espacios para esconder ganzúas, herramientas y demás. Houdini no solo era un maestro de la psicología y tenía esto del público controladísimo, sino que además era una persona muy hábil y además un hábil diseñador de este tipo de dispositivos. Pese a que era un dispositivo que tenía un montón de salidas, de puertecitas y tal, él quería que el público participara. Él llamaba al público y cogía voluntario y decía: vale, examina el bidón, mira a ver si tiene algo raro. En una ocasión, esto es una sacada de chorra alucinante, un hombre del público le dijo: estás usando llaves, las tienes escondidas en el traje. ¿Qué creéis que hizo Houdini? Cuando alguien lo acusó, quitarse el traje, se quedó en ropa interior para demostrar que no escondía nada, hizo el truco igualmente y el público, por supuesto, estalló en aplausos. Aquello, vamos, una sacada de chorra buena, ¿eh? Ahí veis lo de la foto. El bidón no era tampoco suficiente, él quería más. Y en 1912, ya cansado de tanta gente que lo imitaba, dijo: vale, imitad esto, la celda de tortura china. En este acto, a Houdini lo colgaban boca abajo dentro de un tanque de agua cerrado con llave, mientras el público contaba los segundos. Pues, ¿cómo hacía esto? Vale, hay varias explicaciones. La celda tenía compartimentos ocultos, pues para pequeñas ganzúas, para pequeñas herramientas, tenía pequeñas hendiduras sobre las que podías mover trampillas o piezas, y además Houdini, como hemos dicho antes, aguantaba la respiración muchísimo porque lo entrenaba un montón. Pero más allá del método o del truco, había riesgo, y eso era lo que a él le gustaba, lo que él pensaba que realmente lo diferenciaba de otros, no que él de verdad se jugaba la vida. Un fallo, un mal funcionamiento en cualquiera de estos dispositivos, una movida de estas, cualquier cosa, significaba la muerte o salir muy mal parado. Y esto ya no es cosa ante un artista de circo más, que ya era un fenómeno de masas, era un famoso, el escapista. Empezó a hacer espectáculos incluso urbanos, se colgaba de rascacielos con camisas de fuerza, se enterraba vivo, se lanzaba al río Hudson en un ataúd de madera. 1912, en Nueva York, se dice, a mí me parecen muchas, pero es el dato que he encontrado, se dice que
unas 20.000 personas se agolparon en el puente de Blackwell Island para verlo escapar de una caja sellada bajo el agua. Y cuando salió del agua, la gente se lo cargó a hombros ahí como un héroe y lo paseó por ahí. Pero no se limitó solo al escapismo, ¿no? Estaba mal de la cabeza del todo. En la década de 1910 también exploró otro terreno, que la aviación. Se compró un biplano francés Voisin y se convirtió en el primer hombre en volar en un avión en Australia. El vuelo fue corto, o sea, unos 3 minutitos o así. Periódicos de entonces lo celebraron como toda una hazaña, y para Houdini volar era otra forma más de escape. En el aire soy libre, de verdad, decía. También probó suerte en el terreno del cine. Rodó varias pelis mudas, como The Master Mystery en 1918, donde interpretaba a un agente secreto que escapaba de trampas mortales. Pero este éxito era una cosa más efímera. Houdini estaba acostumbrado a tener el control total de absolutamente todo en el escenario, y esto en el cine no puede ser. En el cine tienes limitaciones técnicas, limitaciones de mandos, y que no puedes tomar tú ciertas decisiones porque no entiendes de eso. Aún así, las películas ahí están. Se ve al mago haciendo lo que mejor sabía: desafiar al peligro, escaparse. Paralelamente, también se convirtió en un líder literal para los magos, porque fue el presidente de la Sociedad Estadounidense de Magos, un cargo que mantuvo hasta su fallecimiento. Y además luchó por profesionalizar, porque la gente entendiera los pormenores del oficio de mago. Denunció a imitadores, denunció a espiritistas falsos, protegió los derechos de autor de los trucos, tanto suyos como de otros magos. Incluso creó una revista para magos, Conjurers Monthly Magazine, porque no era un entretenimiento más. Para esta gente la magia, aparte de un entretenimiento, era un arte y sobre todo era un oficio, era un trabajo, era la forma de llevarse el pan a la boca. Pero esa obsesión con el control al final acaba pasando factura. Dicen que en privado Houdini era un hombre muy tenso, siempre estaba nervioso, no descansaba, siempre estaba obsesionado con los detalles. Eso le hacía tener muchas veces muy mal humor. Practicaba hasta la extenuación literal y desconfiaba de casi todo el mundo. Nunca le vi relajado, confesaba a su hermano Theo. Y esa misma obsesión precisamente fue una espada a doble filo, porque si bien es una persona que estaba continuamente en tensión, continuamente, esa misma tensión, esa misma obsesión fue la que le llevó a superar los límites que se ponía él mismo o le ponían otros magos. Como, tú has hecho esto, pues yo lo puedo hacer más todavía. Y como muestra, en 1923 Houdini presentó un truco llamado desaparición del elefante en el New York Hippodrome, no sé cómo se pronuncia. Ante 5.000 personas hizo desaparecer a Jenny, una elefanta de nada más y nada menos que 3 toneladas. El truco: espejos y una trampilla gigante. Y el truco, además, de hecho, no era original. El truco se lo compró Houdini a otro mago, a un colega. Pero Houdini lo supo hacer espectacular, porque buscó lo más grande que había para hacerlo. Porque no era el método, era la ilusión que conseguías crear en la gente. En eso el tío era un experto. Descubrió que había una jaula de la que le era muy difícil escapar, y era la presión que ponían sobre él los imitadores. Tenía que guardar la distancia, él no se podía quedar haciendo lo mismo que fulanito. Lo del cine a principios del siglo XX. Y claro, él era una persona muy atenta a las tendencias. En 1918, The Master Mystery, un serial de 15 episodios donde interpretaba un agente secreto pues que resolvía misterios y luchaba contra invenciones diabólicas y escapaba de situaciones difíciles. La cosa era súper simple, pero el público siempre venía a por más, porque el mago hacía pues lo que sabía hacer: escapar. En una escena, por ejemplo, Houdini se liberaba de una camisa de fuerza mientras estaba colgado de un acantilado. En otra escena sobrevivía a una trampa de ácido. Espectáculo, sí, claro, tenía algo de Houdini, por supuesto, básicamente era muy espectáculo, pero funcionó y a la gente le gustó. Esta es fuerte también. Durante el rodaje de The Green Game de 1919, un biplano que tenía que simular como una persecución aérea con otro avión, bueno, chocaron los aviones entre ellos en pleno vuelo, enganchándose las alas unos con otros. El accidente fue capturado de hecho en cámara y fue tan bestia y tan impactante, ojo a la ética, que los estudios lo usaron para la publicidad. Houdini sobrevive a una catástrofe real. Claro, la película fue un éxito por el morbo de todo esto, imagino. Pues ahí es cuando se desencantó un poco, que vio que Hollywood no era como su escenario amado, no era como su teatro. No podía controlar las tomas, no podía controlar los ángulos, no podía controlar todos y cada uno de los efectos. En el teatro yo dictaba las reglas, decía él. Aquí dependo de técnicos que no entienden mis reglas, no entienden la magia. Frustrante también debe ser. Y bueno, pues aún así persistió, pese a estar un poco desencantado
encantado con el tema del cine, persistió y en el 1921 funda su propia productora, Houdini Picture Corporation, y rodó El hombre del más allá, una historia de amor sobrenatural donde interpretaba a un hombre criogenizado en el siglo XIX y revivido en 1920. Tócate los huevos. La película, pues sí, muy ambiciosa, pero fue un ostión en taquilla, y cuando su siguiente proyecto, Haldan of the Secret Service, del 23, tampoco triunfó, pues hombre dijo, mira, yo para esto no valgo, el cine no es para mí. Pero bueno, si el cine fue una fuente de frustración, para él la aviación fue todo lo contrario. La aviación le enamoraba. En 1909 se compró pues el biplano francés Voisin y se obsesionó con esto de volar, y contrató a un mecánico, Antonio Brasac. Tras un primer intento que fue bastante fallido en Alemania, logra su primer vuelo exitoso en Hamburgo en 1910, pero él quería más, él quería ser el primero en hacer algo. ¿Qué hizo? Pues ser el primero en volar en Australia, y lo consiguió el 19 de marzo de 1910 en Melbourne durante 3 minutos, teniendo la multitud atónita. Los periódicos se refirieron a él como el mago de los cielos, y Houdini pues declaró que volar es el único escape que no requiere llaves. Sin embargo, pues como todo, y como vengo diciendo todo el programa, esto también tuvo sus sombras. En una ocasión, durante un vuelo en Inglaterra, el motor falló y Houdini estuvo literalmente a segundos de morir, a segundos de estrellarse. Confesó después: por primera vez en mi vida sentí que la muerte me atrapaba, y aún así no aprendemos. Siguió volando hasta 1913, cuando ya dejó de volar. El motivo, pues según algunos allegados suyos, decía que al final el riesgo era demasiado, incluso para él. Otra de las batallas que libraba Harry Houdini: proteger su propiedad intelectual, proteger su legado. Y a medida pues que se hacía más famoso, más gente copiaba sus trucos, y uno de ellos fue este señor, John Klempert, que replicó su escape del bidón de leche con una cantidad tal de descaro que Houdini lo demandó. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero Houdini no paró ahí. Houdini estaba muy picado. Como el presidente de la Sociedad Estadounidense de Magos, impulsó ciertas normas éticas para evitar esto precisamente, para evitar plagios, y tomó una medida difícil: expulsar a miembros que revelaban secretos profesionales. La magia es un arte, decía él, no un juego de niños. Y mira si llega esta obsesión por el control. En 1908 publica este libro, The Unmasking of Robert Houdin, un libro donde acusaba a su antiguo ídolo de robar ideas de otros magos. Una obra que, por supuesto, pues generó polémica, ¿no?, en el gremio. Muchos, de hecho, se refirieron a él como un ingrato, como un desagradecido, como alguien que muerde la mano que le ha dado de comer, pero él, en sus 13, él no se arrepintió. Él decía que la originalidad, la honestidad en esta profesión es sagrada. Prefiero ser un traidor y un desagradecido a ser un mentiroso, un cómplice del fraude. Eso es lo que dijo. Bueno, pues no todo le salió bien. En 1923 invirtió en una empresa para desarrollar un nuevo tipo de cinta de película cinematográfica, la Film Development Corporation. El proyecto fracasa, Houdini pierde miles de dólares, que en esa época miles de dólares era mucho dinero, y su hermano Theo, que dirigía la compañía, la describió al final como un pozo sin fondo de ideas brillantes y peores negocios. Pero si algo va a definir después esta época de Houdini, va a ser la lucha contra el espiritismo. A eso sí que los tenía enfilados. Pero basta decir por ahora que Houdini, el escapista, dedicó sus últimos años a liberar al mundo de lo que él consideraba farsantes y supersticiosos. Y una anécdota: en 1925, durante una gira en Kansas, un joven mago le preguntó ¿cuál es su mayor truco? Y Houdini le respondió: convencer al mundo de que soy inmortal. En mi opinión, vaya si lo logró, porque hemos visto a Houdini escapar de cárteles, de bidones de agua, de aviones en llamas, pero hay algo que nos coge a todos, y de eso no se puede escapar, por desgracia, y es el dolor de haber perdido a alguien, de haber perdido a un ser querido. La muerte de su madre lo llevó en una misión personal contra el espiritismo, contra mediums fraudulentos, incluso contra su mejor amigo, que ahora veremos quién es, y finalmente contra su propia mortalidad, que también veremos por qué. Todo comienza en 1913, cuando Cecilia Steiner, la madre de Houdini, muere repentinamente. Él se queda devastado. Él amaba con locura a su madre. Ella la había apoyado toda la vida incondicionalmente en todo lo que había emprendido, creyó en sus sueños incluso cuando nadie más lo hacía. Era una figura muy central en la vida de Houdini, incluso cuando eran pobres, sobre todo cuando eran pobres y vivían en la miseria, más bien. Y en su lecho de muerte, Houdini prometió encontrar una forma, la que fuera, de comunicarse
con ella desde el más allá. Y así, pues fue visitando a decenas y decenas de mediums, esperando una señal, pero que encontró, pues lo que creéis que encontró, pues fraudes, que era lo que había. Mira Houdini cómo los tenía empilados. Y bueno, pues uno de ellos en concreto, un medium de Boston, le aseguró que Cecilia le había mandado un mensaje en yiddish, en su lengua materna. Houdini, emocionado, le pidió que se lo repitiera, por favor, y el medium empezó a balbucear frases sin sentido. Eso no es yiddish, le espetó Houdini, es alemán mal pronunciado. Se ofendió tanto, se enfadó tanto y le molestó tanto que hubieran jugado con sus esperanzas y con algo tan importante como es un ser querido fallecido. Se enrabió muchísimo y escribió después: si alguien puede engañar a Houdini, imaginen lo que hacen con el ciudadano común. Y ya no era solo un tema personal. En la década de 1920, tras la Primera Guerra Mundial, muchísimas personas en Europa y en Estados Unidos buscaban, supongo, cierto consuelo, mediums, en espiritistas que prometían contactar con el más allá, con los difuntos. Y entre estos estaba su amigo personal, Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, que había abrazado esto del espiritismo porque perdió a su hijo en la guerra, pues en la búsqueda de consuelo. Doyle estaba convencido de que Houdini tenía, en efecto, poderes psíquicos, o sea, poderes sobrenaturales de algún tipo, y lo invitó a algunas sesiones privadas de espiritismo con resultados magníficamente desastrosos. En una ocasión, Arthur Conan Doyle organizó una sesión con la medium Marjorie Crandon, conocida como la reina de los espíritus, así se le llamaba. Marjorie era esposa de un cirujano de Boston y supuestamente canalizaba a su hermano muerto, Walter, que hacía sonar campanas y movía muebles por la habitación. Houdini, escéptico desde el principio, diseñó una caja especial para inmovilizar a la medium durante la sesión. Y claro, qué sorpresa, Walter no se materializó y Houdini entonces reveló el truco. La espabilada de Marjorie estaba usando el pie que tenía libre para mover la campanita, diciendo luego: el único milagro, amigos, que hay aquí es que alguien se haya creído esto. Prensa le das un buen salseo y está encantada. La prensa, por supuesto, que amó este escándalo, pero Doyle se sentía muy traicionado, muy herido por el que era su amigo. Y en cartas públicas, en cartas abiertas, acusó a Houdini de usar poderes oscuros para bloquear a los espíritus. Y Houdini le respondió con lo que había, con datos: es que no hay oscuridad, solo hay trampas, y yo sé todas las trampas, porque me dedico a ello, ¿no? Básicamente. Esa amistad se rompió irreparablemente, para siempre, y bueno, pues Houdini andaba por ahí desenmascarando mediums. En 1922, la revista Scientific American lo recluta para evaluar a candidatos a un premio de $2.500 por demostrar habilidades paranormales. Houdini iba a ser, digamos, el comprobante, ¿no? El que iba a ver si esto iba o no iba. Uno de esos fue George Valentine, un medium que supuestamente hacía flotar trompetas en sesiones oscuras. Houdini, ¿qué hizo? Pues instalar cierto tipo de luz, infrarroja supongo, que pondrían al descubierto los hilos finísimos que usaba Valentine para mover los instrumentos. La única magia, aquí volvió a decir, es la estupidez humana. Se puso la tarea de educar al público y escribió Un mago entre los espíritus en 1924, y era un libro donde detallaba los trucos que usaban los mediums, las levitaciones falsas, las fotos de fantasmas hechas con doble exposición. El dolor nos hace vulnerables, decía el libro, y esta gente se aprovecha. Y hay una cosa muy curiosa con el tema de Houdini y con el más allá. Podríamos decir, con comillas muy gordas, eso sí, que Houdini tenía una especie de pacto con el más allá. Diréis, ¿qué dices, colgado? Pues os explico. Antes de morir, acordó con Bess, con su mujer, que si existía en efecto una otra vida, una vida después de la muerte, le enviaría un mensaje en clave. El mensaje era Rosabelle Believe, que era una referencia a una de sus canciones favoritas. Durante una década, Bess fue realizando sesiones espiritistas en Halloween, que fue la fecha de su muerte, la más famosa en 1936 en el Hotel Knickerbocker de Hollywood, donde 300 personas vieron como un medium afirmaba recibir el mensaje.
Ves que inicialmente estaba bastante emocionada, se dio cuenta seguida y admitió fue un engaño. Harry no volvió en ninguna manera. Y ahí teníamos a Harry Houdini muerto, sacándolo otra vez ahí el corte de mangas a los mediums y a los espiritistas. Hasta muerto te estoy jodiendo el negocio. Porque claro, ni siquiera el escapista, el mejor escapista que hubiera, podía burlar la muerte, desde luego que no. Pero podía cazar a timadores después de muerto. Luego tenés a magos famosos como James Randi o Penn and Teller mismamente, que además tiene un juego muy raro para Mega CD, ya lo veremos, pues reconocen esa grandísima influencia que tuvo Houdini en ellos y cómo este escepticismo hacia lo espiritual inspiró movimientos como los debunkers modernos, ¿no? Los desenmascaradores de farsantes. Y una curiosa, esta me pareció muy curiosa, también se atrevió a incursionar en el mundo de la palabra. En febrero de 1924 y bajo el sello de Weird Tales entabló una colaboración con H.P. Lovecraft y lejos de ser una especie de contrato formal, fue una cosa más como una colaboración, una asociación espontánea en la que Lovecraft plasmó en Encerrado con los faraones, una historia en la que el propio Houdini narra con asombro una extraña aventura en Egipto. A ver, el texto, la experiencia está llena de visiones de deidades antiguas, de momias, pero le gustó tanto a Houdini que le ofreció otras oportunidades creativas a Lovecraft, como el proyecto El cáncer de la superstición, que quedó inconcluso pues por la muerte del propio Houdini en 1926. Sí, esto pues nos venía a decir que incluso este gran maestro del escapismo y de querer, este fan de desenmascarar farsantes, yo que sé, a él también le gustaba un buen relato de vez en cuando. ¿Cómo se murió este hombre, no? Porque ya podría ser espectacular. Espectacular no sé, singular sí. Hay algo que este hombre podía coreografiar hasta el final, eran sus espectáculos, pero parece que también lo hizo con su propia despedida. Todo ocurre en octubre de 1926. Un Houdini de ya 52 años estaba pues en la cima de su carrera. Acaba de estrenar en Broadway un espectáculo de más de 2 horas. Tú fíjate, Houdini más de 2 horas haciendo ahí el cafre. El espectáculo combinaba magia, escapismo y por supuesto desenmascaramiento de mediums. ¿A quién no le va a gustar desenmascarar a un medium del siglo I? El ritmo de actuaciones y la propia actuación, eso era agotador. Eran 2 funciones diarias en giras internacionales que eran continuas y claro, el público encima se flipaba y cada vez le pedía más y cada vez se flipaba más y cada vez quería más riesgo. Y bueno, pues ahí seguía el tío incansable, o eso se creía. El 22 de octubre en Montreal, un estudiante de arte llamado Jocelyn Gordon Whitehead se acerca a su camerino y Whitehead, que estaba fascinadísimo por las leyendas que se contaban sobre Houdini, le preguntó si su legendaria resistencia abdominal era cierta y le dijo: dicen que aguantas cualquier tipo de golpe en el estómago, ¿es eso cierto? Y Houdini, distraído mientras firmaba autógrafos para la gente, asintió pero sin mirarle siquiera. En ese momento Whitehead le metió 3 puñetazos seguidos en el vientre y según algunos testigos Houdini se dobló de dolor. Decían no estaba preparado y él dijo después que en efecto no lo estaba. Dijo si no fuera por el tobillo roto, mira las burradas que hacía, si no fuera por el tobillo roto me habría tensado. Aún así, esa misma noche todavía subió al escenario del Princess Theatre, actuó con fiebre, con mareos, sudando frío, destemplado y al terminar se derrumbó agotado entre bastidores. Los médicos le diagnostican entonces apendicitis. Tú imagínate estar haciendo todo esto con apendicitis, tío, y le urgen a operarse. Dices, esto te lo tienes que operar o te puedes morir, pero Houdini, terco como una mula para variar, se negó. ¿Por qué? Pues porque el hombre tenía contratos que cumplir. 2 días después, en Detroit, actúa ante 4.000 personas con 40 grados de fiebre. En el número final, la celda de la tortura china, que ya hemos visto cómo es, la cosa está del agua, casi se desmayó. De hecho, bajo el agua casi perdió el conocimiento y esa fue su última función. Y el 31 de octubre de 1926, noche de Halloween, Houdini muere en el hospital Grace de Detroit. La causa oficial es peritonitis por apendicitis no tratada. Los periódicos titulan: el rey de los escapes no pudo escapar de la muerte, pero la leyenda, como siempre, pues añadió ciertos detalles, ¿no? Que no se sabe hasta qué punto son ciertos. Se dice, algunos dicen
dicen que Whitehead era un espiritista precisamente, que se quería vengar de Houdini, o que Houdini se quiso morir en Halloween para burlarse del más allá, pero bueno, eso al fin yo creo que son chorradas gordas. Y la verdad yo creo que es menos espectacular, una combinación de tener mucha mala suerte y de ser más terco que una mula. El funeral se lleva a cabo el 4 de noviembre, reúne a 2000 personas en Nueva York, magos vestidos de negro que lanzaron flores sobre su ataúd mientras una orquesta tocaba El sueño de una noche de verano, su pieza favorita. Lo entierran en el cementerio judío de Macpela en Queens bajo una lápida con el lema de la Sociedad de Magos Americanos: nunca revelar el secreto. Y hoy la tumba de Houdini es todavía para muchos magos, ilusionistas o escapistas obviamente un lugar de peregrinación. Todos quieren hacerse la foto, obvio que sí. En 2011 se colocó un busto nuevo tras varias décadas de vandalismos. Curiosamente, su epitafio no menciona la magia, sino su rol más bien como el presidente de la Sociedad Estadounidense de Magos. Y esto yo creo que era una cosa que ya nos habla más de la obsesión por proteger el oficio. Y como hemos dicho antes, hay magos que coleccionan también sus herramientas. David Copperfield tiene esposas, camisas de fuerza, incluso trozos de la celda de tortura china. En 2015 se recuperó The Green Game, la película perdida durante 96 años, amigos, 96 años dando tumbos eso por ahí, y al final se recuperó y se proyectó en Hollywood. Y la escena del accidente aéreo real sigue estando ahí, y por lo visto deja a la gente bastante picueta cuando la ven. Y luego ya está el mito. En 2007 un sobrino nieto propone exhumar su cuerpo para investigar un supuesto asesinato por venganza espiritista. La familia se opuso, dijo, ¿dónde vas? Pero claro, la prensa, aprovechando el salseo, pues quiso revivir el morbo y tal. Houdini, tío, hasta muerto llenando teatros y titulares. ¿Qué me vas a contar, no? Al final Houdini, aparte de ser el hombre que escapaba de verdaderas trampas mortales, al final era lo que era, un inmigrante que vino con hambre, vino pobre, bueno, no vino, fue a Estados Unidos, pero ya me entendéis, y que consiguió llegar a lo más alto, convirtió el miedo de los demás en el espectáculo de él. El escéptico que desafió a mediums, a charlatanes y a farsantes, y que incluso tras la muerte tuvo la oportunidad de vacilarles una vez más. Todavía eso, para mí, personalmente, es de ser el puto amo. Y eso es como si tu vida fuera un truco de magia, decir, mira, el final, toma. Y como él mismo dijo, me quedo con una frase de Houdini: ninguna prisión puede retenerme, ningún candado puede detenerme, soy Houdini, y mi mejor acto es hacerte creer. Y nada, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, espero que os haya gustado. Chaito, chaito. It's the fucking Tuesday show.